¿Te has preguntado cómo puedo ser útil en la iglesia donde yo asisto? ¿Te sientes frustrado o frustrada porque no puedes identificar el llamado de Dios en tu vida? Hola, soy Juan de León Gutiérrez y para nosotros es más que un placer tenerlo en nuestro cafecito bíblico, un momento de meditación y reflexión en la palabra de Dios. El cafecito de hoy lo hemos titulado ¿Cómo identificar el llamado de Dios en nuestras vidas? Servir al Señor en la congregación donde nosotros asistimos siempre ha sido un reto para nosotros los cristianos. Sin embargo, a veces creemos que nosotros no tenemos ningún llamado. Pero esto es totalmente imposible, ya que Dios no creó nada sin una utilidad. Hasta las rocas tienen utilidad. Por consiguiente, usted, amigo o amiga, también Dios la creó con una utilidad para que usted pueda servirle y adorarle. Para iniciar nuestra reflexión bíblica es importante comprender que en la Biblia nosotros encontramos muchos casos de llamado. Y en estos casos de llamados vamos nosotros a notar que antes de Dios delegar una responsabilidad en una persona, Dios primero lo pasó por un tipo de preparación. Por ejemplo, es el caso de Moisés. En Éxodo capítulo 2, versículos 6 al 8, nosotros notaremos que antes de Moisés ser un legislador, o mejor dicho, antes de Moisés ser utilizado por Dios para liberar al pueblo, Dios primero lo capacitó en la casa del faraón y creó en él un celo hacia el pueblo hebreo. También notaremos en el caso de David. Antes de que David fuera un rey y pudiera vencer a Goliat, Dios lo capacitó cuidando ovejas. Y eso lo vemos en 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 hasta el 37. También vamos a notar que antes de que Dios llamara a Josué, Dios también lo capacitó manteniendo a Josué al lado de Moisés. Así aprendería de Moisés la manera o la forma de cómo dirigir a un pueblo. Eso lo vemos en Josué capítulo 1, versículo 3. También podemos ver en el caso de Samuel que antes de Dios colocar a Samuel como un sumo sacerdote, Dios primero le permitió estar en la casa de Elí para que así aprendiera dicho oficio o llamado. 1 Samuel capítulo 3. Vamos a ver. Qué rico está este cafecito. También vamos a notar que cuando Dios llamaba a una persona, Dios utilizaba diferentes mecanismos o medios para llamar la atención a esa persona. Por ejemplo, en el caso de Moisés, Dios utilizó una zarza en Éxodo capítulo 3. En el caso de Josué, Dios utilizó su voz audible, Josué capítulo 1. En el caso de Samuel, vamos a notar que Dios utilizó su voz audible y la experiencia del sumo sacerdote Elí. Lo notamos en 1 Samuel capítulo 3. En el caso de Pablo, vamos a ver que Dios se le presentó en una visión a Pablo en el libro de Hechos capítulo 9. En fin, Dios utilizaba diferentes mecanismos para hacerle el llamado a la persona y para que estos entendieran que no era un llamado de un hombre y que no era un asunto de sus propias emociones, sino que el mismo Dios le estaba llamando. Y esto es bastante importante, que cuando Dios te llama, usted comprenda que realmente es Dios que te está llamando. Y es verdad que nosotros hemos visto personas que son colocadas en puestos, ya sea de pastor, de diácono, de evangelista, de adoradores, entre otras cosas, sin que esas personas tengan el llamado. Simplemente el pastor notó que existía una necesidad en cierta área y pensó que cierta persona era el más o la más conveniente para colocarlo en el puesto. No necesariamente porque él cree que tiene el llamado. Incluso a veces ellos están seguros que no tiene el llamado, pero la necesidad existe y ellos quieren que sean ellos quien dirijan cierta área.
También hemos visto pastores que colocan a otras personas en un tipo de puestos o en un tipo de ministerio por simpatía y no por llamado. Esos son errores que nosotros no podemos cometer. Otros errores que no podemos cometer es autoasignarnos un llamado que realmente no tenemos. Otro error que no podemos cometer es usurpar el lugar de otras personas porque nosotros pensamos que tenemos más llamado o porque creemos que estamos más capacitados que la otra persona. En el Nuevo Testamento vamos a notar que Dios escoge a líderes específicos, personas con bastante experiencia y con una calidad espiritual, para que estos puedan reconocer el llamado de Dios en otras personas. En ese caso vamos a ver el caso de Tito en Tito capítulo 1 versículos 5 al 12. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Vamos a investigarlo. En Tito capítulo 1 versículos 5 en adelante. Pablo le dice a Tito lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta, para que pusiese en orden lo que queda y designara ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designará si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tengan hijos creyentes, no acusados de disilusión ni de rebeldía, etc. Considere que la madurez de Tito era profunda, y Pablo le recuerda a Tito que la causa por la cual él lo dejó en Creta, en las iglesias de Creta, era para que él pudiese establecer ancianos en las iglesias. Lo que indica que Tito tenía la capacidad espiritual para poder observar el llamado de Dios en los creyentes de las iglesias. Veamos también en este caso a Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 13. Leamos. Palabra fiel es esta: si alguno aspira el cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, pues, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, etc. Considérese que de igual que a Tito, Pablo habla a Timoteo para que él entienda cuáles son las exigencias que debe tener aparte del llamado una persona para ser obispo, que sería sinónimo de anciano o de pastor. Entonces, vemos en las Sagradas Escrituras a Tito y a Timoteo, igualmente como Pablo y como lo hizo Jesús también, que podían observar el llamado de Dios en las congregaciones. De igual manera, en la congregación donde asiste, el pastor tiene que tener la capacidad espiritual para poder observar el llamado de Dios en ti. Por lo tanto, puede preguntarle al pastor o a los ancianos de la congregación: ¿qué llamado ven en mí? Y por último, es importante que toda persona que sea llamada sienta el llamado de Dios a tal punto que ame dicho llamado. Nadie puede verse obligado a servir a Dios en una área, porque entonces lo haría de una mala manera. Toda persona que ha sido llamada de Dios ha muerto incluso por ese llamado, tanto así que han abrazado el llamado de Dios y han arriesgado hasta su vida si fuese necesario por cumplir el propósito de Dios en su vida. En Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, leamos. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es interesante lo que dice Pablo. Pablo dice que olvida lo que queda atrás. ¿Y qué era lo que quedaba atrás? Pues cuando uno tiene el llamado de Dios, ahora lo más importante no son los propósitos que yo tenía en mi vida, no son los planes que yo tenía antes de conocer el llamado, es
cumplir el llamado de Dios. No existe nada más importante, ni mi preparación académica, ni mis riquezas terrenales. No hay nada más importante que yo cumplir el llamado de Dios. Por eso dice Pablo que él olvida lo que queda atrás y se extiende hacia lo que está delante. ¿Para qué? Para obtener el premio del supremo llamamiento. Porque no existe nada más grande que ese llamamiento de Dios. Es un premio. El hecho de que usted reconozca y pueda servir a Dios en lo que fue llamado es como ser premiado con lo más importante, con lo más valioso en tu vida. También podemos leer en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué interesante está este tema. Cuando Dios toca nuestras vidas y reconocemos el llamado de Dios, entendemos que no existe nada más importante que cumplir el llamado de Dios. A tal punto que Cristo se convierte en nuestras vidas. A tal punto que ya para nosotros el vivir es Cristo. Esto significa que nosotros vivimos para cumplir el propósito de Cristo en nuestras vidas. El morir ya es ganancia. Morir cumpliendo los propósitos de Dios es una gran ganancia. Porque de esta manera nosotros podemos terminar nuestro destino o terminar nuestros días sabiendo que le fuimos fiel en el cumplimiento del llamado de Dios. Entonces es importante entender que no fuiste creado para nada. Dios creó utilidad en ti. Sobre todo cuando nosotros venimos a Cristo y el Espíritu Santo posa en nuestras vidas, nos capacita con un llamado. Ese llamado en muchas ocasiones nosotros no somos capaces de reconocerlo. Pero Dios coloca a líderes sabios, inteligentes y llenos del Espíritu Santo para ver el llamado de Dios en nosotros. No tengamos temor para cumplir el llamado de Dios como lo tuvo Moisés al principio. Comprendamos como lo dijo Dios a Josué, que Él estará con nosotros todos los días hasta el final de nuestras vidas. Simplemente debemos de cuidar de cumplir los mandamientos de Dios. Si Dios te llamó, Dios te va a respaldar. No tema, no tenga miedo. Del mismo modo, recordar que no es correcto nosotros creernos más importante que nuestros líderes porque creemos que tenemos un llamado más fuerte que otro. De igual manera, nunca debemos de colocar a alguien en un llamado simplemente porque hace falta a una persona en un puesto de liderazgo de la congregación. Eso no es lo correcto. Dios a cada espacio agregó a una persona con un llamado específico. Dios a quien llama capacita y Dios a quien llama respalda. Qué bueno estuvo este cafecito de hoy. Un cafecito que nos hace reflexionar la utilidad que Dios pone en ti. No es un asunto de yo querer o yo desear. Es un asunto de que Dios ha colocado el querer como el hacer en nuestras vidas. Cumplamos fielmente el llamado de Dios, así como los cumplieron aquellos hombres y mujeres fieles al Señor. Soy Juan de León Gutiérrez y como todos los lunes y los miércoles aquí en Creer tendremos un cafecito bíblico. Dios te bendiga.